empezamos unas nuevas charlas dedicadas a la historia de la arquitectura. Tengo que explicar que estas charlas fueron dadas para un curso senior en la Universidad de Navarra y son unas charlas realmente divulgativas. Por eso, perdonar si en algún momento globalizo demasiado o hago comparaciones que os parezcan excesivas. Se trata de introducir a lo que es la historia de la arquitectura y ver no solo la arquitectura antigua, sino la arquitectura moderna con unos nuevos ojos. Empezamos con la charla dedicada a Mesopotamia. Mesopotamia es el origen, en cierta manera, de nuestra civilización. Nace a partir de los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates más cercano al Mediterráneo. En un paisaje realmente de mesetas desérticas aparecen estos grandes ríos. Pensar que el Éufrates tiene un caudal realmente, al final, puede ser el doble del caudal del Ebro, lo que pasa que su cuenca es muchísimo mayor y en cierta manera podrían regar una gran superficie de lo que era antes la forma del valle o del entorno del desierto. Pero para eso era preciso crear canales, crear regadíos, y suponía la transformación del medio, del entorno de esos ríos. Son ríos, como veis, que van excavando las mesetas, en las cuales toda esta meseta del desierto de Irak, y va excavando poco a poco el lecho, creando realmente un paisaje, un verdadero vergel. Y veis la meseta desértica, en cuyo borde se van a instalar muchas de las ciudades, el gran valle de estos dos ríos. Este es el mapa de Mesopotamia. Como os fijáis, realmente coincide casi esencialmente con Irak y con Siria. Aquí tenéis al norte todas las montañas de Turquía, de Anatolia, y también por el este tenéis los montes Zagros que la separan de Irán. Aquí tenéis los dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris. Como veis, el Éufrates pasa muy cerca del Mediterráneo, pero al final los dos se dirigen hacia el Golfo Pérsico, hacia el Océano Índico. Antes el mar entraba casi 200 kilómetros más hacia adentro, de manera que las ciudades de las que os vamos a hablar, que son, como veis, Ur, son Uruk, son Babilonia, muy cerca de Bagdad, son Mari, aquí tenéis Nínive, Asur, los imperios ya más del norte, al lado de Mosul, y aquí tenéis Alepo, todas las ciudades ya de Siria. Fijaros que es un territorio que va a tener unas características muy diferentes del de Egipto. Primero, estos ríos son ríos que se desbordan, que tienen grandes crecidas terribles, donde realmente hacen desaparecer las ciudades, hacen desaparecer los canales. Es decir, no son como en el Nilo, que es un Nilo con una crecida, por así decir, casi fija a lo largo de los años, en la misma época, que el egipcio podía perfectamente prever, regular, prepararse para ella. El Nilo era un río cuya crecida era enriquecedora de todo el valle y además era fácilmente previsible, mientras que estos son verdaderos gigantes que vienen desde una zona montañosa donde podían tener enormes crecidas y era muy difícil realmente regularlos o controlar sus crecidas. Eso hace que el mundo mesopotámico vaya a ser un mundo muy sometido a las fuerzas terribles de la naturaleza. Sus dioses van a ser también unos dioses, de cierta manera, crueles, que no tienen en cuenta para nada al hombre ni a la vida humana. Y aparte, también hay otro elemento diferenciador, y es que estas llanuras de Mesopotamia están absolutamente sometidas a las interferencias que puedan venir de todo su borde, es decir, no tienen protección posible. Pueden ser atacadas desde los montes de Irán, pueden ser atacadas desde Anatolia, pueden ser atacadas desde el desierto arábigo. Es decir, es una civilización que van a hacer con el temor de posibles continuas invasiones. Así como Egipto está protegido por dos cadenas montañosas, no tiene grandes pueblos que de cierta manera puedan amenazarlo. Sin embargo, Mesopotamia, como veis, está amenazada por todos los puntos. Por eso sus ciudades, ahora lo vamos a ver, van a nacer siempre con murallas. Como el público al que iba dirigida esta charla podía plantearse por qué nos hablan de Ur, o qué lejano queda Ur, Mesopotamia, realmente de nuestra vida cotidiana, quería mostraros que no es así. Fijaros, porque nuestra religión, el cristianismo, nació en Ur.
Abraham es un hombre de Ur. Y Dios le dice que se marche de Ur, es decir, que abandone la ciudad para irse a la montaña, a la zona de Aram, para luego decirle que marche hacia el Mediterráneo. Es decir, en los planes de Dios había ya una previsión. Primero, abandonar la ciudad para volver a ser un nómada. En segundo lugar, abandonar la órbita del Océano Índico para irse a la órbita del Mediterráneo. Da la impresión que en los misteriosos planes de Dios ya estaba la previsión de que la revelación se iba a producir a través de Abraham, sus descendientes, de donde nacerían el pueblo judío y el pueblo árabe, pero que al final iba a ser en el Mediterráneo donde nos iba a dar a su hijo, para que al final en el centro del Mediterráneo, en Roma, fuera el centro de la expansión del cristianismo. Por eso es tan importante Ur. Es otro mapa donde se muestra otro posible recorrido de Abraham. Como veis, en el primero planteaba el recorrido a través del Éufrates, que yo creo es el más lógico. Aquí plantea otro recorrido, subiendo hasta Siria y yendo luego al pie de las montañas hasta Harán. Aquí, como veis, también refleja cómo en la vida de Abraham eh, Egipto va a ser siempre el refugio. En épocas de peligro, en épocas de sequía, Egipto va a ser siempre el refugio. Fijaros que también para la Sagrada Familia, para los padre y la madre de Jesús, Egipto, cuando la persecución de Herodes, va a ser también el refugio. Egipto siempre va a ser el refugio de estas tierras tan controvertidas. Aquí tenéis lo que va a representar siempre el mundo de Mesopotamia, los zigurat. Y este es el zigurat de Ur, como se encontraba a principios del siglo XX. Estaba sin haber sido excavado, pero parecía ya como un gran gigante en mitad, por así decir, de la llanura. Fijaros que hay 30 zigurat y que son el símbolo un poco de esta civilización, porque es lo más visible que ha permanecido para nosotros. Y aquí aparece la primera ciudad. Mesopotamia no solo va a inventar la astronomía, va a inventar la escritura, va a inventar las matemáticas, va a inventar también la ciudad, que la ciudad realmente es el gran invento de la mente humana. ¿Cómo y por qué se fundó una ciudad? Fijaros que en la agricultura, que nace más o menos en este territorio y en el territorio del Mediterráneo, estas costas del Mediterráneo, hacia el 10.000 antes de Cristo, la ciudad se cree que su fecha de nacimiento se le suele dar el 5000 antes de Cristo. ¿Por qué se fundaron las ciudades? ¿Por qué el hombre dejó de vivir en aldeas o de ser nómada o de cultivar el entorno de su aldea? Yo creo que tuvo que ser la visión de este enorme río, de las posibilidades enormes que tenía el valle, de las posibilidades que tenía de ser regado ese enorme territorio, lo que indujo sin duda a algún caudillo, a algún grupo de personas a establecerse en la llanura, asumiendo el peligro de los grandes desbordamientos del río, y a empezar a realizar un trazado de canales, una, por así decir, urbanización de todo este gran valle. Para eso hacía falta una estructura poderosa que permitiese, primero, construir unas murallas para defenderse de los ataques de los nómadas, crear una organización estatal. Aquí, como veis, en la ciudad se va a crear una jerarquía de clases, va a haber agricultores, que va a ser el origen, va a haber también artesanos, va a haber una clase sacerdotal, va a haber una aristocracia, va a haber una clase militar. La ciudad exige ya la creación de una serie de clases, de estratificación, en cierta manera, de la sociedad. Pues estas primeras ciudades se inventan aquí. Aquí tenéis una imagen de Ur, estas preciosas maquetas que se realizan para mostrarnos cómo eran estas ciudades. Fijaros, en Ur, ¿qué va a pasar? Va a pasar, por ejemplo, que la casa originaria, la casa de las marismas, del Éufrates, la casa de estas llanuras, era una casa normalmente circular, ovalada, hecha con cañas, con juncos, con troncos de palmera, normalmente en formas ovaladas, con bóvedas formadas por las cañas. Pero de ahí va a pasar a cambiar radicalmente la arquitectura. Va a ser una arquitectura ortogonal. Ortogonal ya sabéis qué quiere decir, formando 90 grados sus lados, que va a permitir unir unas casas con otras, algo que no admite nunca la casa circular, que deja siempre mucho espacio en torno, por así decir, desaprovechado, y va a formar grandes aglomeraciones. Se habla de que Ur llegó a tener 100.000 personas. Fijaros, y importante es el puerto, pensar que estábamos al lado del mar cuando nace Ur,
Y fijaros cómo recuerda esta ciudad a lo que va a ser la ciudad del Islam. Pensar que el Islam, la arquitectura árabe, va a ser la heredera de estas civilizaciones. Por eso en el mundo español, el mundo de Mesopotamia no es un mundo ajeno ni lejano, es un mundo que va a estar muy presente en el mundo español. No solo por la invasión árabe, sino porque yo creo que desde el origen de los pueblos que habitaron la península hay una relación con estos pueblos de Mesopotamia. Pero fijaros que hoy, así como en la ciudad árabe, el único espacio que queda abierto dentro de la ciudad es el espacio en torno a la mezquita, el patio de la mezquita y el espacio a veces en torno a la mezquita para el mercado, lo mismo va a pasar en esta ciudad. Fijaros que en esta ciudad, ahora lo veremos, toda esta gran masa de edificación, aunque tenga sus pequeños espacios, rincones, el único espacio abierto va a ser el espacio que va a estar ante el Palacio Real y ante el Zigurat y los templos. Y fijaros cómo recuerda muchísimo cualquier ciudad musulmana, donde el único espacio vacío es el espacio en torno a la mezquita. Aquí tenemos otra preciosa maqueta de Ur, donde, como veis, entonces va a ser un tema muy interesante. La ciudad está amurallada, el palacio está amurallado, y veremos cómo la casa, la pequeña casa de Ur, también repite el mismo esquema de su palacio y el mismo esquema de su ciudad. También va a aparecer un espacio amurallado. Y fijaros cómo, si en la ciudad aparece un gran vacío, como una gran única plaza para toda la ciudad, lo mismo va a pasar en parte en el palacio, que es como una pequeña ciudad con patios y con una plaza, y lo mismo va a pasar en la casa, que va a ser como un gran espacio macizo donde hay un espacio vacío que va a ser el patio. Es decir, que los tres ejemplos de casa, palacio y ciudad van a repetirse a distinta escala. Aquí tenemos otra visión de lo importante que eran las marismas y cómo el controlar esas marismas con los canales, de secar las tierras húmedas, exigía una gran organización. Esta es una visión ya de esos barrios de Ur. Fijaros qué importante ya es cómo la arquitectura está naciendo en esta ordenación ortogonal. ¿Por qué? Porque así como la casa ovalada, en cierta manera, todas las maderas o vigas que van cubriendo la casa forman los radios, usando los troncos, las cañas. Esta organización permite que todas las vigas sean iguales, es decir, supone una, por así decir, prefabricación ya de los materiales. Y luego, muy importante, en Ur va a aparecer el ladrillo. Ur va a inventar el ladrillo. Ellos no tenían piedra, tenían barro, la arcilla. Entonces ellos van a inventar el ladrillo, que es el primer prefabricado, una pieza que con una mano se puede sujetar y con la otra se puede dar la masa para colocarla sobre el muro. Es decir, que es la prefabricación de los muros a través del ladrillo y de las vigas, utilizando elementos que sean rectangulares o cuadrados que permiten que todas las vigas tengan la misma dimensión en una casa. Fijaros, este es el barrio de Ur. Fijaros qué organización ya tan perfecta, es decir, es una ciudad ya muy densa, no deja ningún espacio vacío. Eso ha sido gracias al invento de la arquitectura ortogonal, la arquitectura, por así decir, rectangular o cuadrada. Y luego vamos a ver aquí, estáis viendo ya que van apareciendo espacios que van a organizar las casas, que es el gran invento de Ur, que es la casa-patio. El salto que se da desde la vieja choza circular o ovalada a la casa-patio es un salto gigantesco en la historia de la arquitectura. Porque la casa-patio, ¿qué permite? Permite que la casa no necesite ventanas, es decir, que puedan adosarse unas casas a otras, con lo cual aumenta muchísimo su densidad. Permite también crear una jerarquía dentro de la casa, es decir, en torno a un patio de luz pueden iluminarse todas las habitaciones, de forma que se crea una especie de cinturón que protege aún más la casa, que hace que sea un espacio más íntimo. Luego ya veremos que dentro de estas habitaciones puede haber una más importante. Veremos también que aparecen escaleras, porque esta casa tenía 2 alturas. Pero este invento de la casa-patio, ya ha seguido hasta hoy, fijaos la de casas-patio, palacios-patio que ha habido en la historia de la arquitectura, nace aquí. Es inventado en Ur. Y es uno de los grandes inventos de la arquitectura. Aquí tenéis una sección, la primera sección que se propuso, que era una sección en que se pensaba que este era un espacio abierto al cielo, con una galería de madera, porque tenía una escalera que le hacía tener una casa con 2 pisos. Esto veréis que luego ha planteado sus dudas, aunque en Mesopotamia, sin duda, que es una civilización un poco posterior, en Babilonia,
ya efectivamente es una casa patio. Aquí tenéis el dibujo de cómo se cree que podía ser esa casa. Fijaros qué importante es esto, porque esta casa que se ha rodeado de una serie de espacios, es decir, es como una muralla donde en su corazón está el hogar de la familia, tiene una abertura al cielo. Veréis que esta civilización mesopotámica es una civilización con unos dioses terribles, con unos gobernantes tiránicos, donde el hombre de estas ciudades realmente, podríamos decir, casi vive en una condición de semi-esclavitud. Y como los dioses no admitían no daban ninguna esperanza al ser humano. Después de la muerte todo era un mundo de sombras y de polvo. Entonces, esta casa a mí siempre me dio la impresión, con ese hueco al cielo donde veríamos las estrellas en la noche, parece como si estuviera a la espera de algo, a la espera de una revelación. Aquí tenéis una representación de cómo pudo ser esa casa, abierto al cielo, las estrellas de la noche. Y aquí tenéis otra propuesta de un arqueólogo moderno, que es que cree que quizá ese patio en origen no estuvo abierto, sino que estuvo cubierto donde recibía la luz por pequeñas aberturas. Quizá tenga razón. Quizá el primitivo espacio que era en torno al hogar fuese un espacio así. Fijaros que realmente no cambia la jerarquía de los espacios ni la comprensión de la casa con un corazón, ¿no? Pero era un corazón, por así decir, protegido también del sol, protegido de la lluvia. Quizás sí que fue así la primera casa de Ur, y que posteriormente este espacio se fuese abriendo hacia el cielo. Esta es una representación muy bonita de cómo pudo ser el ambiente de estas grandes ciudades, de Ur, de Uruk, de Mari. Fijaros que son ciudades aparentemente muy densas y luego es muy importante la terraza. Son casas donde al atardecer, a la noche, la gente saldría a las terrazas. Aquí tenéis siempre la casa patio, es decir, la poca necesidad que tiene la casa de tener ventanas porque recibe la luz desde aquí, el permitir que se adosen unas a otras. Y pienso yo siempre si desde esta terraza lo que veía el habitante de Ur era el zigurat, que era la construcción más alta de la ciudad, donde en lo alto estaría con las luces, las lámparas del templo superior, donde de cierta manera el dios descendía y protegía a la ciudad. Quizá eso haga que el mundo de Mesopotamia sea un mundo de astrónomos, gente que mira mucho las estrellas, controla el movimiento de los astros. Esta es ya venden como la casa de Ur, veis qué pequeñita es, pero qué gran invento para la historia de la arquitectura, aquí ocupado por las tropas de ocupación, aquella desastrosa guerra. Pero ha aparecido también en restos de otros barrios, de otras ciudades, también en parte en Ur, otro tipo de casa que se llama la casa tripartita. Es una casa distribuida en 3 espacios, un gran espacio más amplio y después un espacio que la acompaña con celdas. Se ha opinado que estas casas, por el tamaño de este gran espacio, como veis, no es una casa patio, ni se parece a la casa patio, se podría parecer quizá, en este caso, en la planta superior, lo que hemos dicho del patio que estaba cubierto. Se ha creído que a lo mejor estas casas, más que casas, eran palacios, otros han dicho que eran templos, pero realmente hay demasiadas para pensar que eran templos. Fijaros en esta casa, qué misteriosa es, porque tiene un nicho, probablemente para el dios que protegía la casa, pero tiene también unos brazos laterales que recuerdan muchísimo la planta de las iglesias cristianas. También fijaros en estos espacios que van acompañando a esa planta, por lo cual se llama la planta tripartita. Esto en otras casas es más sencillo, solo un espacio, sin estas entrantes, sin más, dividido en 3 naves, de lo cual una es diáfana y la otra está acompañada por celdas. Aquí tenemos Ur, cuando se estaba empezando ya las excavaciones, aquí está el barrio que os hemos enseñado, aquí está la zona de los palacios de Ur, del zigurat. El templo de Mesopotamia no es el zigurat. El templo de Mesopotamia, no lo vamos a ver, es un templo que normalmente tiene solo una terraza o a veces está a nivel del suelo. Y aquí aparece, por ejemplo, una zona palacial donde parece tener varios templos. Pero como veis va a formar una ciudad casi independiente de la otra ciudad. Es como una repetición.
y es, como he dicho, repite un poco el modelo de la casa. Fijaros, esta es una de las zonas que se considera que es uno de los palacios de Ur, otros lo consideran una zona sagrada de Ur, ¿no? Fijaros que está rodeada por un pasadizo y a la vez por una muralla. Y la muralla tiene el mismo dibujo que tiene la muralla de la ciudad, con sus torreones. Pero aquí no son torreones, son puros adornos, pero que recuerdan los torreones de la ciudad. Es decir, que este palacio es como una ciudad en pequeño. Y ahora fijaros que aquí hay una serie de patios, hay un santuario, que es el típico templo tripartito, que luego veremos, veis, con tres naves, donde aquí estaría la estatua del dios y un altar para las ofrendas, que se cree que es como el centro de este palacio, que sería un palacio sagrado. Aquí se cree que hay otro templo con sus crujías de apoyo, pero como veis es una planta muy bonita y os la quiero mostrar porque la compararemos luego con un edificio muy famoso de la arquitectura española. Aquí tenemos los dibujos que se dibujan en aquella época, en los años 30, sobre las excavaciones de Ur, donde siempre las excavaciones de Mesopotamia, donde siempre el zigurat aparece en el corazón, el elemento más singular de la ciudad. Y aquí, como veis, está la zona palaciega, también amurallada. Esto va a pasar también en la ciudad islámica. En la ciudad islámica, el gobernante se defiende mucho de la ciudad. Fijaros, el palacio normalmente del gobernante, tanto en Córdoba, Granada, en Zaragoza, está normalmente defendido con sus propias murallas de la ciudad, porque en cierta manera temían las revueltas de la ciudad. No eran gobernantes queridos, por eso siempre se amurallan. Aquí tenéis una preciosa reconstrucción de Babilonia. Fijaros lo que os hemos comentado. Fijaros, es la ciudad con sus murallas inmensas, la zona palacial y sagrada con sus murallas. Y la casa, las casas más nobles, tienen también este mismo dibujo con su patio. Es decir, que la casa es como una ciudad en pequeño, el palacio es como una casa en grande y la ciudad es como una casa multiplicada de escala. Esta es otra preciosa reconstrucción, ya veis, de Berlín, donde se ve la ciudad de Ur con su zigurat, que tenía 3 niveles, sus grandes rampas de ascenso, y aquí tenemos la zona palacial y la zona de los templos. Fijaros, comenté al público que escuchaba, cuánto recuerda esta ciudad a una vista que ahora uno tendría, por ejemplo, de Madrid. Madrid, que Le Corbusier, cuando la vio desde el aire, dijo, me parece incomprensible que hace una ciudad en esta meseta, ¿no? En esta meseta para él desértica, ¿no? Pues sí, el mundo hispano tiene mucho de Mesopotamia. Y Madrid efectivamente podría ser una ciudad de Mesopotamia. Aquí están las excavaciones que os quería mostrar. Cuando se van excavando los templos, pues se va desmontando, es natural, por desgracia, uno tras otro hasta buscar el nivel original. Este es uno de los niveles originales que apareció, donde aparece lo que se considera el primer santuario de la historia, que es muy pequeñito. Os tengo que decir que al ir excavando aparecieron los restos del diluvio, una zona de 2 a 3 metros de barro, que indica que el nivel, se pensó que era el nivel ya base, donde ya no había más, pero luego se descubrió que debajo existía un nivel de civilización, y que el diluvio había realmente existido en Mesopotamia. Este es el primer templo que se conoce, si exceptuamos los templos del Paleolítico, los posibles templos en las cuevas, el primer templo construido por el hombre. Fijaros qué poco ha cambiado la arquitectura religiosa. Está el lugar del dios y está el altar de los sacrificios, de los inciensos, con pequeños espacios laterales de apoyo. Y aquí vemos ya uno de los templos, lo que va a ser el templo de Mesopotamia. Fijaros que muchos opinan que este esquema de 3 naves viene, según muchos, viene del esquema de la casa tripartita. Es decir, eso pasa en muchas civilizaciones, lo veremos en el mundo griego, que muchas veces el templo es como la casa del hombre, pero una casa del hombre sublimada, construida con mejores materiales, con más cariño, pero como si Dios habitase una casa del hombre. Es decir, el templo no es algo diferente a la casa del hombre. Lo mismo va a pasar en Ur. En Ur el templo es como la casa tripartita, no como la casa patio, sino la casa tripartita, cambiada de escala y mejorada en su construcción con muchísima más riqueza de decoración. Aquí tenéis
Como veis, la zona del altar de las ofrendas, probablemente aquí estaba la figura del dios, y aquí, como veis, siempre aparecen escaleras que suben, por lo cual suponemos que el templo en la parte superior tenía un segundo altar para ceremonias que podían ser vistas por mucha más gente. Y esto es otro muy importante. El templo se cree que debido a las inundaciones que arrasaban lo que se había construido, sobre los restos de los viejos templos se construía un poco más alto el nuevo templo. Es posible que eso diera origen a la idea del zigurat, al ver ellos sobre una montaña de derrumbes del antiguo templo haber construido un nuevo templo. Llegaba una nueva inundación y se levantaba un templo más. Quizá eso produjera la idea del zigurat. Aquí os muestro algo muy importante. Fijaros, los primeros templos de Mesopotamia son templos abiertos por muchas direcciones. Hay quien ha dicho que incluso el templo era como nuestros cruceros actuales, como un cruce de caminos donde el hombre encontraba a su Dios en un cruce de caminos, y que no es más que ese espacio envuelto en una muralla. Y como veis, tenemos aquí la zona de la figura del Dios y aquí el altar. Pero aquí hay otra cosa que os quería enseñar. Fijaros que la entrada principal no es siguiendo el eje del templo. Fijaros, en Mesopotamia no hay ejes. Así como veremos en el mundo griego la importancia del eje, en el mundo egipcio. Mesopotamia es un mundo de cuadrados, es una civilización estática. Es una civilización que no, en cierta manera, no avanza, no le preocupa el avanzar, el progresar. Podría ser un poco parecido al mundo islámico, que es un mundo muy estático, ¿no? Muy permanente. Eso lo refleja muy bien la arquitectura. Aquí no hay grandes ejes, no hay grandes perspectivas en las ciudades. Son ciudades laberínticas, de giros en las calles, nunca ves algo en perspectiva. En todo caso, verías por encima de las casas la figura del zigurat. Lo mismo pasa en el templo. Fijaros, aquí se podía haber creado un gran eje de entrada. No se ha hecho. El eje ha sido tapado por este machón. Se entra a contraeje. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la entrada contraeje te lleva a la sorpresa de que cuando entras no sabes en qué dirección está el Dios, con lo cual produce una sensación de misterio y produce también una sensación de que el santuario está más protegido, mucho más que si se entrase en el eje. Esto, la entrada a eje, es algo que pasa en muchas iglesias de Francia, de Alemania, en el mundo anglosajón y en el mundo americano siempre se entra siguiendo el eje. Ya tú ves la entrada a la iglesia desde en grandes avenidas, desde mucho tiempo antes. Eso en España es siempre al revés. En España nos gusta entrar a contraeje. Fijaros cuántas grandes iglesias de España se entra a contraeje, se entra por una puerta lateral, no por la puerta central. En las grandes catedrales suele ser a veces diferente porque era un templo que tenía una monumentalidad, pero en cualquier pequeña iglesia de España mantenemos la entrada contraeje. Esto es algo también típico del mundo islámico, que es un matiz mucho más rico que la entrada en el eje. Es decir, es una civilización que se ha dado cuenta la sorpresa, la riqueza y el misterio que ofrece entrar a contraeje. Es decir, que la arquitectura se esconda su interior y no lo muestre al exterior inmediatamente. Fijaros, esto ya son estos maravillosos grandes templos de Uruk. Fijaros ya el dibujo perfecto de retranqueos, entradas, y ahora veremos otro templo maravilloso. Y aquí tenéis, fijaros, la importancia de las escaleras que subían a la terraza. Y aquí, como veis, en este templo ya solo están quedando estas entradas y esta entrada, que es la más importante, a contraeje, sobre una gran plataforma. Luego veremos interpretaciones de estos dibujos. Fijaros el grosor de los muros. Ellos no tenían piedra, tenían que hacerlo todo, grandes muros de ladrillo. Eso ha llevado a algunos a pensar que estos templos se cubrían con bóvedas, que puede ser parecidos santuarios con pequeñas bóvedas de cañón, pero otros opinan que no, que era una cubierta hecha con troncos probablemente o de palmera o traídos de lejos. Este es el maravilloso templo de Uruk. Fijaros que es un templo enorme, tiene 80 por 50 metros, un templo gigantesco. Y fijaros qué preciosidad en el dibujo. Primero, uno que lo viera desde fuera le parecería que es una ciudad en pequeño, con sus torreones. Fijaros qué maravillosos detalles en las que son entradas, y aunque no sean entradas, dibujos como qué riqueza de sombras que esto produciría con el sol de Mesopotamia. Fijaros también cómo hay una serie de escaleras en las cuales se entra desde dentro, por ejemplo estas,
y otras que tienen la salida afuera. Eso me hace a mí pensar que una vez que la congregación estaba dentro del templo, el pueblo, había un acto que se hacía subiendo unas escaleras hacia la terraza y a la hora de irse se bajaba por otras escaleras distintas que permitían ya salir al exterior. Fijaros que esto indica un movimiento muy importante de gente desde el interior hacia el exterior. Y fijaros la planta, preciosa planta de este templo. Aquí estaría la estatua del dios, estas celdas de apoyo, este misterioso espacio que cruza el espacio de la nave. Fijaros que es la planta de una iglesia cristiana. Incluso de las primeras basílicas que tienen este enigmático crucero. Fijaros que el crucero es algo que produce una enorme complejidad constructiva, pero fijaros cuántas iglesias románicas y góticas son en el interior, tienen el dibujo en las arquerías como si fueran las calles de una ciudad. También el techo parece, está pintado de estrellas. Muchas veces pienso si en el templo cristiano no está esta misma idea de decir que uno va a encontrarse con Dios, con su destino, con el sentido de su vida, en el cruce de calles de una ciudad. Hay gente que piensa que encontrará al hombre de su vida, a su amor, en el cruce de calles en una ciudad, un día cualquiera. Aquí parece como si el encuentro con Dios pudiera producirse también en lo más inesperado, en un cruce de calles en una ciudad en la noche. Estos son dibujos de cómo podían ser esos templos. Fijaros que a mí se me parecieron demasiado altos, pero en algo se basaron los arqueólogos para suponer esta gran altura. Muy probablemente las descripciones del templo de Jerusalén, que era un templo muy parecido a estos, que era realmente un templo altísimo. Quizá tengan razón, quizá fuesen templos muy altos. Fijaros la belleza que tenían ellos, lo único que tenían era el ladrillo, y con ese ladrillo crean estos dibujos preciosos para enriquecer la casa de su Dios. Tenéis la idea de que sobre este antiguo templo derrumbado se creó otro y que eso pueda haber dado origen al zigurat. Tenéis otra reconstrucción de Berlín de estos preciosos templos, y tenéis cómo recuerda la casa tripartita o esa propuesta para la casa patio con una especie de pequeña cúpula que recibía la luz desde lo alto. Se dice que el último templo, en lo alto del zigurat, estaba pintado de azul. También es verdad que en muchos de estos templos se han encontrado restos de cerámica clavada en el ladrillo, es decir, que ellos enriquecían con colores, con azulejos vidriados, su templo. También se dice que en el interior estaban pintados de rojo. Veis otro dibujo de ese mismo templo, y aquí una representación han hecho los alemanes de cómo podía ser el interior de este espacio. Fijaros, yo creo que está muy bien, es un espacio muy muy cerrado, aislado del exterior por esos grandes muros, por esas celdas. La estatua del dios probablemente era muy pequeñita, las que se han encontrado son muy pequeñas. Y aquí tenéis, mirando hacia el otro lado, el altar de las ofrendas y efectivamente la luz, las puertas, que aquí se aparecen como con celosías, y la pequeña luz alta, la gran altura de las naves del templo. Y aquí tenéis el zigurat, que, como hemos dicho, no es el templo, es un poco el símbolo de la ciudad, estaba dedicado efectivamente al dios de cada ciudad, que podía perfectamente haber nacido como la suma de templos. También podría haber nacido en la idea, el paisaje de Mesopotamia es un paisaje muy difícil de aprender porque es una gran llanura, alta además. Entonces, efectivamente, crear algo así permitía dominar un paisaje muy grande y ver a lo lejos probablemente el zigurat de la otra ciudad. ¿Qué pasaba en lo alto de estos templos? Algunos creen que allí iba la sacerdotisa y que el dios descendía del cielo, se encontraba con ella y eso iba a producir la fertilidad del año en las cosechas. Otros dicen que se hacían observaciones astronómicas. No se sabe realmente qué pasaba en lo alto del zigurat. Pero sin duda es una de las grandes construcciones monumentales y emocionantes de este imperio. Tenemos 30 zigurats, como veis muchos no queda prácticamente nada más que la masa, la suma de barro deshecho ya,
Muchas veces eran ladrillos sin cocer. En el exterior se ponían los ladrillos más duros, los ladrillos cocidos. Y aquí tenéis la importancia del zigurat, porque era la silueta de la ciudad. Perdón. Y tenéis el zigurat de Ur. Veis las ruinas que quedaban bastante ruinas y se ha podido ir reconstruyendo. Tenemos Babilonia, en Mari, que es una ciudad muy interesante, ciudad circular, Babilonia. Y esto es una representación, se cree que estaba pintados de colores, hay quien dice también que tenían jardines. Fijaros lo importante que son las rampas, algo que va a aparecer mucho en la arquitectura moderna, las rampas de ascenso a niveles superiores. Y también hay quien dice que estaban llenos de jardines, y es muy posible. Los famosos jardines colgantes de Babilonia, que eran los jardines del palacio, muy bien pueden haberse tomado su idea de estos jardines, de los zigurats, como representación, de cierta manera, de la montaña sagrada, de la montaña de los dioses. Aquí tenéis el zigurat de Ur, cómo ha sido reconstruido poco a poco, y me parece muy bien que se reconstruya, porque eso nos da una idea de cómo realmente cómo era. Fijaros que es una arquitectura realmente emocionante. Quizá la primera arquitectura monumental que exige sin duda ciudades-estado fuertes, exige una jerarquía poderosa, un rey que o bien cobra impuestos o tiene a los ciudadanos dispuestos a mantener los canales de riego, mantener las murallas y construir el zigurat. ¿Cómo era esta religión mesopotámica? Todos los expertos coinciden en que era una religión muy pesimista, muy triste, donde el hombre prácticamente no tenía nada que esperar de sus dioses. Los dioses que aparecen son normalmente dioses terribles, para nada misericordiosos. La historia que más se refleja en Mesopotamia es la historia de Gilgamesh, que es un dios héroe de Uruk, que trata de buscar la inmortalidad y no la encuentra. Algunas crónicas dicen que Gilgamesh se suicidó y al final solo ve que el destino del hombre es un destino de sombras en el inframundo. Y eso refleja un poco su escultura. Culturas que no tienen la escala humana, donde el hombre está asustado por los dioses. Fijaros siempre piezas oprimidas dentro de unas piezas bloque, donde el hombre realmente está oprimido por su destino, agobiado por su destino. Esta es la Dama Blanca de Uruk, donde los historiadores del arte ven el primer rostro humano con un cierto parecido y que expresa muy bien en su mirada, en sus labios, en sus gestos, el pesimismo de esa civilización, la poca esperanza que el hombre podía esperar de esos dioses. Aquí está Oli cuando excava en Ur y empieza a hacer unos dibujos maravillosos, encontrando una estatuilla de ofrendas de un dios, siempre muy pequeñitas, estatuas de ofrendas, aquí cree que pueden ser reyes, sacerdotes, incluso dioses. Y estas son unas maravillosas arpas que se encontraron en la tumba real de Ur y que indica cómo era ese mundo. En la tumba de Ur, tanto del rey como de la reina, aparecieron objetos maravillosos, pero lo terrible fue que cuando la reina murió, a su lado aparecen los cadáveres de una tumba casi 60 muchachas, en la otra casi 30 muchachas, más los músicos, más los sirvientes, más los soldados. Es decir, que todos se les obligaba a acompañar el cadáver de la reina y a tomar luego una sustancia envenenada para morir con ella en la tumba. Eso indica lo poco que valía la vida humana en esta civilización, que es quizá figura de un macho cabrío, o otros creen que ha sido reinterpretado mal, si realmente era el final de una gran arpa. Aquí tenéis los tesoros que aparecieron en esas tumbas reales de Ur. Y ahora, pasando al siglo XX, vimos, realmente Mesopotamia acabó allí, su heredera fue el Islam, en cierta manera, pero fijaros, Ur vuelve a aparecer con muchísima fuerza en los años 20 y 30 en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los dibujos de Woolley, que eran unos dibujos preciosos de las excavaciones de Ur, de los zigurat, de los templos, se dan cuenta los arquitectos americanos que es una arquitectura que refleja perfectamente la época y el momento que vivían en Estados Unidos. En Estados Unidos hay grandes empresas, grandes corporaciones que necesitan levantar enormes edificios
Y qué mejor ejemplo que los zigurat. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Por qué? Porque estas grandes empresas eran como las ciudades-estado de Mesopotamia. Eran empresas del gran capitalismo con miles de obreros, donde los obreros no representaban nada, donde cada ventana son miles de ventanas iguales, que indica un poco este estado semi-esclavista del capitalismo incipiente que dio tanto poder a los Estados Unidos. Son como ciudades-estado que se han agrupado, corporaciones normalmente hostiles unas a otras, enemigas, como veis, ya aquí no hay ningún símbolo religioso, ninguna torre de iglesia. Todo lo ha superado estas grandes empresas, estos grandes trusts. El Empire State es un símbolo de esta gran nueva torre de Babel del siglo XX. Cuando yo veo los centros comerciales de España, de América, y ve esos edificios ciegos, sin ventanas, donde dentro está todo el comercio, con esplanadas de aparcamiento, no se da cuenta cómo se parece ese mundo al mundo de Ur, a los templos de Ur ciegos, a sus esplanadas de delante. ¿Por qué ese parecido? Pues porque realmente nuestra civilización, la civilización dominada en cierta manera por el capitalismo, pues es una civilización que se parece mucho a la civilización de Mesopotamia, a la civilización de Ur. Por eso la arquitectura, que muchas veces refleja lo que es la sociedad, lo que es la civilización, coincide en este siglo XX con Ur. Que os pongo este mundo impresionante que surgió en esos años, inventa el Zeppelin, la aviación, la radio. Otra imagen de ese Nueva York de los años 30, ese Nueva York Art Deco que por desgracia está desapareciendo. Esto es simplemente por curiosidad. Un avión que chocó contra el Empire State. No lo derribó, pero sí. Más tarde, cuando esa civilización se había dulcificado mucho, se había humanizado mucho, es curioso cómo un grupo venido de Ur realmente, de la zona realmente de ese mundo del Islam heredero de Ur, acaba destruyendo esa imagen de esa civilización tan poderosa. Y os quería poner este libro, os aconsejaré libros, que es La larga soledad. Me pareció muy bien elegida esta portada. Dorothy Day es una muchacha, se considera una comunista católica, una anarquista católica, una muchacha que vive en estos años en Chicago y cuenta la larga soledad, la terrible situación de los obreros en aquella cultura, en aquella civilización. Ella que su marido la abandona porque ella quiere bautizar a su niño, ella pierde el amor de su vida por que su hijo reciba la salvación de Cristo. Es una historia apasionante. Juan Pablo II, ese hombre maravilloso que tanto transformó el mundo, promovió la causa de su beatificación y en ello está. Es otro de sus libros. Una mujer luchadora que se une a otro, un francés que estaba en Estados Unidos para dar alimento a los pobres, para dar enseñanza a los obreros, para ayudarles a encontrar vivienda. Es realmente una revolución dentro de aquel mundo tan duro. Os recomiendo la lectura de sus libros. Y reflejando este mundo hay un pintor americano, Hopper, ya lo conocéis, que refleja la soledad de ese mundo. Sus cuadros son siempre habitaciones de hotel, viajantes con su maleta en la habitación del hotel, con un sol en la tarde. Yo recuerdo que cuando daba clases de proyectos en la Escuela de Arquitectura, ponía a los alumnos dibujos sobre el tema que se les había puesto. Y una vez les pusimos un tema y no sé por qué pensé que era bueno que investigaran la arquitectura de Mesopotamia para poder profundizar en los orígenes de la arquitectura. Cuando uno se pone a pensar, a dibujar, pues le vienen imágenes. Me vino una imagen de un hombre tumbado en una cama, en una habitación que yo pienso que estaba en el Líbano, cerca del mar. Y aquel hombre se preguntaba, parecía que estaba agonizando, se preguntaba qué Dios de la infancia le iría a buscar. Yo creo que eso refleja muy bien el mundo de Mesopotamia, el mundo de Ur, porque el hombre siempre ha sido el mismo hombre, siempre ha buscado la esperanza, saber su destino, el sentido de su vida. Este precioso cuadro vemos el mar, una habitación vacía, la luz que entra por la ventana. Este es el último cuadro que pintó él, donde aparece él y su mujer como dos actores que se despiden de su público.
se despiden del mundo, se despiden de la vida. Creo que refleja muy bien este pintor el mundo americano tan duro de aquellos años y que me recuerda mucho estas civilizaciones de Ur. Todos nosotros tenemos siempre algo de Ur. Y nuestra civilización tiene mucho de ese mundo tan duro de Mesopotamia. Por supuesto que esta arquitectura, que luego se define también como Art Déco, ha sido una arquitectura muy olvidada por los arquitectos del Bauhaus, del movimiento moderno. Me he preguntado por qué hicieron que se olvidase esta arquitectura. ¿Por qué Le Corbusier nunca habla en sus escritos de esa arquitectura impresionante que estaba surgiendo en París y que él la veía? A veces lo he detectado en sus escritos, cuando él habla de esos muchachos engominados que iban en sus coches deportivos, cuando él era un pobre hombre buscando trabajo en París. Creo que en cierta manera hay una cierta repulsión hacia esa arquitectura que en cierta manera era realizada por arquitectos, que era gente normalmente de clases sociales altas, y se silencia absolutamente esta arquitectura. Ha sido considerado el Art Déco como un arte decorativo, un arte de mobiliario, nada más lejos de la realidad. El Art Déco fue una verdadera revolución, la primera revolución de la arquitectura moderna, basada en Mesopotamia, basada en la búsqueda de una arquitectura más pura, más original. Fue a buscar sus fuentes en el punto más original, más antiguo que podía encontrar, que eran los imperios de Egipto y de Mesopotamia, para romper con la arquitectura que había heredado de la burguesía. Hay edificios Art Déco impresionantes, que todos tienen esa masividad, esa pesadez, ese mundo ciego, pero donde ya habían asumido el nuevo material constructivo, que era el hormigón. Era una arquitectura muy moderna y que ha sido muy silenciada, y sin embargo ella va a dar origen a lo que luego va a ser el movimiento moderno, la Bauhaus. Que este es otro arquitecto, Adolf Loos, que marchó a América, conoció el mundo americano, le influyó muchísimo, y él también busca esa desornamentación, fijaros, frente a la arquitectura burguesa, de tejados, de adornos, de columnas, que en cierta manera ya muy falso, porque era todo ya mortero, estuco, yesos, escayolas. Él busca la pureza de la arquitectura, buscan también igualar en cierta manera las clases sociales. Es una verdadera revolución que luego dará origen a la Bauhaus, al movimiento moderno. Revolución que estará ligada a movimientos, por un lado movimientos de izquierda, comunistas, pero también a movimientos fascistas, al nazismo, los movimientos, en cierta manera, de derecha de todos los países de Europa que se producen en ese momento. Es decir, la juventud siempre ha sido rebelde y en estos años 20-30 va a ser más rebelde aún después de la tragedia de la Primera Guerra Mundial, donde una burguesía adinerada había llevado a la muerte a toda la juventud, a toda una generación. Pero fijaros los grandes huecos que aparecen ahora, donde se ha roto el predominio de la vertical. Fijaros cómo recuerdan esa arquitectura de Ur. Es otra casa de Loos, del arquitecto Adolf Loos. Podía ser una casa perfectamente de Ur, de un templo de Ur. Su interior también toma la pureza de materiales, recuerda mucho cosas de Egipto, el uso del acero inoxidable, es decir, todos los nuevos materiales que había, el gran vidrio, el espejo, el mármol, todo ya reutilizado con una novedad que era la simplificación, la eliminación de la decoración. Y eso le acerca, sin ninguna duda, a estos imperios. Y fijaros también la tristeza que refleja siempre esta arquitectura. Una arquitectura muda, una arquitectura como sin Dios, una arquitectura de una gran tristeza. ¿Y qué pintura podríamos decir, además de esa que os he enseñado americana? Pues fijaros, la pintura se podría llamar Art Déco, por ejemplo, es la de Tamara de Lempicka. Una pintura donde se buscan personajes acerados, personajes fríos, personajes duros. Fijaros en esos barcos del fondo, es la época de los grandes transatlánticos, de los grandes cruceros de guerra. Es un mundo realmente un tanto desalmado, revolucionario. La mujer cobra en este mundo. Hay épocas de dominio femenino y épocas de dominio masculino. Esta va a ser una época de dominio masculino. La mujer quiere parecerse al hombre, es como violenta, de rasgos duros. Fijaros estos rascacielos que se ven al fondo. Podría ser perfectamente una mujer de estos regímenes que van a surgir, estas revoluciones nacionalsocialistas. Mirar esos rascacielos con esa tristeza infinita de la ventana repetida. Un mundo muy desesperanzado. Y ahora fijaros, quería poneros un ejemplo de arquitectura española
que es una arquitectura enigmática. Este es el Escorial, donde muchos investigadores no logran encontrar las bases del origen de un edificio así. Por un lado, es un edificio que es un monasterio, a la vez es un palacio real, es decir, están mezclando esas dos concepciones, a la vez es una universidad con una gran biblioteca, a la vez es un palacio real, como he dicho, y a la vez es una iglesia y un panteón, es decir, la tumba de, de un imperio. Fijaros cómo va mezclando todos los usos. Además, él se amuralla, no sabe por qué, porque ningún peligro puede tener. Se amuralla como muchos de estos palacios de Mesopotamia. Fijaros que además da la espalda a Madrid y mira, él, esto antes no existía en estas construcciones, él mira con su explanada, mira a la montaña de Guadarrama, la montaña de granito. Todo en él es enigmático. Fijaros la planta. ¿Recordáis cuando os decía recordar la planta de esos palacios sagrados de Ur? Fijaros, en la planta hay un monasterio, hay la biblioteca, está sobre la entrada, hay una serie de patios de zona de trabajo. Está el palacio donde vive el rey, fijaros que está en la parte más oculta de todo y está rodeando al sagrario, rodeando la Eucaristía. Esto es lo más sagrado del edificio. Lo más sagrado es esta enorme iglesia, que es como una iglesia circular en torno a la gran cúpula, donde el rey va a dormir mirando el sagrario. Esta planta se ha mostrado como una planta que recuerda a muchos alcázares del Islam de las llanuras de Irak, y también yendo más atrás podíamos recordar muchísimo los palacios de Ur, sin ninguna duda. Un arquitecto lo definió como un rascacielos tumbado. Fijaros la repetición de los huecos. Es realmente un imperio, el imperio español, un imperio católico, un imperio universal. Y realmente yo siempre he considerado que fue el único imperio mediterráneo de la Edad Moderna. Y yendo más atrás podríamos decir, este alcázar, con sus torreones, tiene sus raíces sin duda en la arquitectura del Islam y también sin duda en la arquitectura de Mesopotamia. Es impresionante la masa de la capilla, el palacio real que se desborda rodeando el sagrario, el diálogo de las torres con las torres de la iglesia, una arquitectura excepcional, enigmática y excepcional. Siempre hay nuevos libros que hablan de los enigmas del Escorial y realmente es impresionante. Y ahora, esto perdonadme, pero como la charla se daba en Pamplona, busqué edificios de la ciudad que pudieran recordar o evocar Mesopotamia y elegí este precioso edificio de la Facultad de Comunicación o de Periodismo realizado por Ignacio Vicens. Fijaros, aquí Ur vuelve a estar presente. No os he dicho que en Ur la columna no aparece porque siempre usan muros por su propio material de construcción, por su propia psicología. Aquí de nuevo vuelve a aparecer el muro, un muro apasionante por sus dimensiones, que tiene el bonito detalle de que todo el edificio apoya en lo que es la capilla. Pero perfectamente podía ser un edificio heredero de Ur. Un edificio fascinante, emocionante, con una enorme explanada que recuerda muchísimo. Y ver cómo la arquitectura moderna puede emocionarnos de nuevo, evocando épocas desaparecidas, imperios desaparecidos, pero que probablemente están en nuestras raíces, sin ninguna duda. Y muchas gracias.